Hace años en Colombia los políticos se paraban frente a frente y debatían con altura, con respeto, independientemente de su posición política o de su ideología. Eran capaces de poder entender que eran personas antes que políticos. Entonces, hoy en día nosotros los jóvenes debemos exigir y debemos decirle a todos los políticos que queremos debates, queremos que haya posibilidad de entender las ideas de cada uno, independientemente de quienes sean. Es por eso que en este video quiero que analicemos un video o un debate de hace varios años en el que encontrábamos a Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán. Me parece súper interesante que analicemos cómo se presentaban los candidatos, cómo debatían y lo más importante, cómo el periodismo era mucho más serio y hacía preguntas con mucha profundidad. Por aquí ya les tengo listos este video que quiero que analicemos del año 86. Buenas noches, señores candidatos, señores periodistas, muy buenas noches. Bienvenidos a el segundo de dos debates, con los doctores Luis Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, y doctor Álvaro Gómez, por la participación nacional. En vivo y en directo desde Bogotá. Nos acompañan esta noche una trilogía de distinguidísimos periodistas. Yamid Amat, director de noticias de Caracol; Arturo Abella, director de Telediario; Germán Castro Caicedo, mi apreciado y querido colega en RTI, director de Enviado Especial. Los temas de esta noche: orden público, la justicia, los partidos políticos y la reforma del Congreso. Serán discutidos y hay unas breves alteraciones a las reglas del juego que quiero recordar o anunciar. La pregunta no es forzosamente la misma para cada uno de los candidatos. Cada uno de los periodistas dirige sus preguntas y sus repreguntas en secuencia, o sea que participa en un bloque por una sola vez. Tiene 40 segundos, hasta 40 segundos para formular su pregunta y hasta 20 segundos para la repregunta. Los candidatos hasta 2 minutos para contestar a la pregunta y hasta 1 minuto para contestar a la que hemos llamado repregunta. Habrá una declaración final y conforme se decidió al azar hace unos cuantos días, el doctor Álvaro Gómez abre el debate esta noche y el doctor Luis Carlos Galán cierra con su declaración final. El doctor Gómez, por supuesto, también tendrá tiempo para su declaración final. Yamid Amat, por favor, inicie el debate preguntando al doctor Álvaro Gómez sobre temas de orden público. Doctor Gómez, a raíz de la toma guerrillera del Palacio de Justicia, hubo una gran polémica en el país sobre si el presidente de la República había decidido la intervención militar o sobre si los militares motu propio tomaron la iniciativa de intervenir. La polémica inclusive comprometió al propio Congreso, que citó al señor ministro de Gobierno y a varios de sus colegas para discutir ese tema y otros. El ministro de Gobierno dijo que el presidente no tomó la decisión de ordenarle a los militares intervenir porque esa es función constitucional de las Fuerzas Armadas: guardar el orden público, preservar donde sea turbado, mantener la normalidad. ¿Usted piensa, doctor Gómez, que en caso como el de la toma del Palacio, el presidente ha debido tomar la orden de intervenir militarmente o no? Bueno, me parece que lo importante no es juzgar un hecho histórico, que tiene una gran cantidad de elementos de juicio que deben aportarse para esa decisión final. Lo que importa es saber cómo se manejan las cosas en el futuro. A mí me parece que hay que decirle al país qué es lo que uno piensa frente a ese fenómeno del terrorismo.
Lo que hubo ahí fue un acto de terrorismo sorpresivo que coloca naturalmente en indefensión al resto de la sociedad. Yo creo que la vida humana, la preservación de la vida humana debe ser la condición importante de toda nueva política en el país. Hay que preservar la vida humana. No se puede aceptar que la vida humana sea un elemento negociable en la conquista de posiciones políticas. Y eso era lo que buscaban quienes asaltaron el Palacio de Justicia. La negociación sobre la vida no debe dar derechos políticos. Es decir, cobrar por el hecho de no matar a los rehenes es intolerable. No se pueden subordinar las instituciones y su vigencia a ese fenómeno que es contrario a todos los derechos humanos. Y no solo a los derechos humanos, sino que yo estoy de acuerdo con el doctor Belisario Betancur, cuando acudió a las Naciones Unidas y solicitó que el terrorismo fuera declarado como un delito contra la humanidad. Lo que pasó en el Palacio de Justicia fue un delito contra la humanidad, y ese es el criterio que debemos usar. Hay rehenes, hay situaciones conflictivas, humanamente muy apreciables, y hay que tratar de salvar la vida humana. Ese es el propósito natural. Muchas gracias, doctor Gómez. Su pregunta, Yamid Amat, al doctor Luis Carlos Galán, por favor. Doctor Galán, usted colaboró en la redacción y firmó de una constancia de respaldo al gobierno en la noche del 6, cuando ocurrió la toma del Palacio. Y luego su ministro de Justicia pidió ante el Consejo de Ministros que le permitieran dialogar con Almarales, quien estaba dentro del Palacio. Y luego usted mismo, en la mañana del 7, le pidió al ministro que favoreciera un diálogo. ¿Era usted partidario de que se suspendiera la operación militar? Yo estaba el 6 de noviembre en el Senado de la República y viví los primeros minutos de esa tragedia, cuando había perplejidad sobre si era una toma del Palacio de Justicia, si era del Capitolio, si incluía el Palacio Presidencial, y comprendo que en esos primeros acontecimientos la fuerza pública tenía que actuar, y además en el conjunto de la situación el Estado no podía quedar en condición de impotencia. Mi preocupación fundamental en ese caso y en cualquier situación frente al terrorismo es la de demostrar que el Estado no quede reducido a la impotencia, pero el Estado tampoco tenga una respuesta brutal, porque la brutalidad en la respuesta lo expone a un deterioro en su autoridad por otro tipo de razones y de contradicciones. Cuando propuse el diálogo humanitario, lo planteé dentro del criterio de intentar lo intentable, o sea, de defender las instituciones, pero al mismo tiempo de procurar dentro de las circunstancias la protección de la vida de los rehenes, sin que pudiera garantizarla el gobierno, ni pudiera garantizarla la propia fuerza pública. Pienso que esa tragedia cambió la historia de Colombia, demostró hasta qué punto se necesita un cambio en nuestra sociedad, una modificación fundamental en los procesos políticos, sociales y económicos. Comparto los esfuerzos que hizo el ministro Enrique Parejo González por lograr una solución humanitaria dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Bueno, muchachos, no sé si estoy mal, pero creo que ellos tres, desde el director del debate, los tres fueron asesinados. ¿Y usted piensa, doctor Gómez, En unas épocas muy duras. Qué peligro no volver a esas épocas. que no era posible buscar una solución como la plantea el doctor Galán? No, debió ser posible. Las circunstancias en ese momento en que el terrorismo busca su conquista, que es actuar sobre la gente en el momento en que está aterrorizada, pues son unas circunstancias muy sutiles que deben ser administradas por una persona que tenga experiencia en la vida política y en el manejo del Estado. Yo pienso que pudo haber habido, pero yo no estaba en el Palacio
de los presidentes, ni tampoco estaba en el Palacio de Justicia, ni tenía contacto con los militares. De manera que esa circunstancia sutil es la que busca el terrorismo para amedrentar a la sociedad, y hay que estar prevenido para manejar ese tipo de circunstancias imprevistas. Por eso es que el terrorismo es un delito contra la humanidad. Ahora, doctor Galán, con todo respeto, usted no me respondió concretamente si usted era partidario o no. En caso de que usted fuera presidente, ¿ordenaría suspender la operación militar? En las circunstancias en que yo pueda encontrarme en el próximo gobierno dirigiendo el Estado colombiano, tendré que calificar todos los elementos y todos los factores. En el proceso concreto de ese día, a las 4:30 de la tarde, yo llamé al presidente de la República, de mi propia iniciativa, para manifestarle solidaridad con él como representante del Estado y de las instituciones. Él me manifestó que en ese momento bastaba tumbar una puerta para que se definiera la situación y que había un grado de riesgo considerable, pero que de todos modos se podía aspirar a la posibilidad de que no muriera nadie. Yo le pregunté al presidente de la República qué había planteado el presidente de la Corte. Él me manifestó que el presidente de la Corte no era un hombre libre en esos momentos. Yo le dije, estoy de acuerdo, pero de todos modos el punto de vista de él debe ser considerado. Yo lo habría considerado como gobernante y lo consideraría en circunstancias similares. Gracias, doctor Galán. Señor Yamid Amad, pregunte por favor de nuevo al doctor Luis Carlos Galán. Como se ha convenido en que la segunda parte de mis preguntas tengan que ver con un subtema sobre orden público, doctor Gómez. ¿Al doctor Galán? Al doctor Galán, por favor. Doctor Galán. Usted dijo en una respuesta anterior que la fuerza pública tenía que actuar. ¿Tenía qué, perdón? Que actuar. Sí. En la Guajira colombiana nuestra, en sus aguas territoriales, está ocurriendo un problema de orden público. La soberanía nuestra está siendo desconocida porque se pretende ejercer soberanía por parte de Venezuela. El día 23 de marzo fue cañoneada Macandra 5 de vikingos, el día 18 de agosto fue detenida Macandra 15 de vikingos, el día 6 de septiembre fue detenida Tolú de vikingos, bandera colombiana, el día 20 de septiembre Dislote, en fin, ejerciendo soberanía, doctor Galán, en aguas territoriales colombianas. Es un problema, nosotros lo vemos los colombianos, de orden público. Al fin y al cabo se está ejerciendo por parte de Venezuela soberanía en territorio y en aguas colombianas. ¿Usted considera que es un problema de orden público que debería tratarse como, doctor Galán? Yo creo que ese problema tiene el marco de todas las relaciones de Colombia y Venezuela, incluidos todos los demás elementos. Las relaciones de Colombia y Venezuela no se refieren exclusivamente a ese tipo de conflicto y de dificultad, sino a todos los aspectos económicos de la relación fronteriza y de la amistad entre los dos países. Yo soy partidario de que se busque un mecanismo concreto y definido para resolver el problema con Venezuela en plazos específicos determinados, o que si ello no es posible, se congele el problema en relación al mar territorial, pero se busque un acuerdo para los problemas de pesca, manejo de las aguas, mientras se llega a una solución definitiva. No creo que se justifique, para la importancia de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que permanezcan los dos países condicionados por esos factores de irritación. Los dos países tienen un destino común, fundamental, nos lo enseña la historia, y ninguno de los dos puede afrontar su porvenir si no articula distintas estrategias y factores de común acuerdo con el otro. No soy partidario de incrementar factores de irritación con Venezuela, y sé que en Venezuela hay personas que desean una búsqueda de amistad más definida y concreta con Colombia y una superación de este tipo de dificultades. Doctor Gómez, al explicar y justificar la intervención militar sobre el Palacio, usted dijo que el asalto al Palacio fue un delito contra la humanidad. El asalto contra las aguas nuestras en La Guajira, ¿cómo lo considera? Bueno, se está calificando el asalto a las aguas nuestras en La Guajira
generalizando circunstancias de frontera. Los países tienen fronteras y suelen tener problemas de fronteras, y los problemas de fronteras no necesariamente afectan la política internacional de un país. Hay que ser muy cuidadoso en la preservación de la soberanía nacional, pero a mí me parece que no es una política prudente estarle dando a los incidentes de frontera, que hay que rechazar cuando uno tiene la razón, el carácter de que estamos en una confrontación política internacional con un país amigo. Lo que ha ocurrido en las aguas, algunas de las aguas territoriales de Colombia, pues es deplorable porque suscita más que todo reacciones de prensa en el hermano país y entre nosotros. Pero hay que tener la serenidad suficiente para saber de qué se trata. En las fronteras ocurren esas cosas. Unos guardias se pasan para un lado, se pasan para otro, a veces son irresponsables porque han tenido la influencia del alcohol, lo que sea. La soberanía nacional hay que guardarla y hay que tener la conciencia de que uno tiene suficiente patriotismo para que a uno no le vaya a pasar un descalabro. Pero no me parece que haya realmente ahí un problema filosófico en torno a la situación de los pesqueros colombianos, que obviamente están ejerciendo un derecho legítimo sobre las aguas que nos pertenecen y que aparentemente han sido desconocidas prácticamente, no oficialmente, por el gobierno de Venezuela. Bacano haber tenido esos profesores, ¿no? Doctor Galán, usted dijo hace un momento, confirmando alguna expresión suya en Caracas hace unos meses, que el problema debía congelarse. ¿Usted no cree? Claro. Sí. O se procede a precisar un mecanismo de inmediato para que dentro de un plazo determinado se solucione, o si ese mecanismo no es posible, es preferible congelar el problema por 40 años. Esa distinción es pertinente para identificar mi posición. Sí, pero, doctor Galán, si desde el doctor Carlos Lleras se está tratando de buscar un mecanismo y Venezuela no lo ha aceptado, uno dice, pues, la fórmula a lo mejor es la del doctor Galán de congelar. Y entonces quería decirle, si la fórmula que se acoge es la de congelación, pues Venezuela ejerce soberanía sobre aguas que no son de Venezuela y después ejerce, pide, reclama lo que no... No, porque obviamente la congelación supone un acuerdo sobre la pesca en la zona. Eso no es incompatible. El hecho de que se congele la definición del problema de la jurisdicción, del límite territorial, del mar territorial, no es incompatible ni mucho menos con un acuerdo sobre pesca, como lo hay en muchas zonas del mundo que tienen circunstancias similares. Eso no tiene misterio alguno. Y usted, al pensar en un mecanismo para... Señor Yavid Amat, quiero recordarles muy atentamente, entiendo que la respuesta del doctor Luis Carlos Galán ha sido la respuesta de 1 minuto a su contrapregunta. ¿Se declara usted satisfecho y prosigue entonces con el doctor Gómez? ¿Qué diferencia de debate es lo que había a lo que tenemos hoy en día? Que ni tenemos. Doctor Gómez, ¿usted es partidario de congelar como propone el doctor Galán? No, podría ser una solución y podría ser una buena solución, pero me parece que en las relaciones entre dos países amigos no hay que estarse creando obstáculos que uno después no pueda saltar. Si de pronto se consigue la posibilidad de llegar a un acuerdo con Venezuela, no puede uno decir, no podemos llegar a ese acuerdo porque habíamos convenido congelar este problema durante 40 años. Yo creo que la diplomacia es móvil. La diplomacia tiene que ser inteligente, muchas veces es casuista si usted quiere, pero esa es la índole de la democracia, que sirve para resolver conflictos y no necesariamente para crearlos o para aplazarlos. La movilidad ahí depende de las conveniencias del momento, sobre todo de dos países hermanos. Muchas gracias, doctor Gómez. Arturo Abella, por favor, inicie su ronda de preguntas. El tema es la justicia con el doctor Luis Carlos Galán. Doctor Galán, O sea, interesante el formato que tienen el director del debate y tienen 3 periodistas de diferentes canales o diferentes medios y cada uno llegó con sus preguntas listas para plantearlas, ¿no? Súper interesante ese modelo. afortunadamente, mi colega Yamid Amat trató el tema del Palacio de Justicia, que yo también tenía aquí. Y digo infortunadamente
porque se puede presentar o se puede prestar a malos pensamientos de los televidentes. Pero en todo caso le vamos a dar una especie de vuelta al tema con base en lo que usted dijo respecto del diálogo posible que hubo ese día entre el gobierno, o no entre el gobierno, sino entre un delegado del gobierno y los asaltantes de Palacio. El gobierno, según lo dijo el presidente de la República, no puede negociar. El ministro de Justicia, como usted lo dijo también en el Consejo de Gabinete del segundo día que él probablemente consideraba que los ministros no habían sido informados correctamente del operativo militar, y agregó que exigía una investigación de fondo para que se estableciera cómo se había diseñado y el Es que eso fue como un escándalo, ese tema del Palacio de Justicia, ¿no? De la forma como el ejército entró. operativo militar y por qué no se había adelantado el diálogo con el señor Almarales. En la misma acta de ese Consejo de Ministros dijo el general Vega que adhería a lo del doctor Parejo González, ministro de Justicia. Pero más adelante, el señor ministro de Justicia manifestó que había un malentendido, que él no había querido decir lo que había dicho y que por lo tanto no había necesidad de la investigación que pedía y a la cual había adherido el general Vega Uribe. ¿Usted considera que sí hubo oportunidad de diálogo según el acta, o hay una contradicción entre lo que dijo el ministro de Justicia en el mismo gabinete y la declaración que usted firmó? Arturo Abella, lamento mucho, como diría usted en su buen bogotano, me muero de la pena interrumpirlo, pero ¿podría usted ser más concreto en su pregunta? Con mucho gusto, no falta sino Muchas decir gracias. si está de acuerdo o no, o hay contradicciones ahí. El gobierno tuvo varias actuaciones en momentos determinados, unas las del 6 de noviembre, otras las del 7 de noviembre. Hasta el momento lo que ha trascendido es el acta del 7 de noviembre, aún no se conoce la del 6 de noviembre. Mientras no se conozca la del 6 de noviembre no tendremos todos los elementos de juicio para opinar sobre cómo procedió el gobierno. Mientras no se realice la investigación, no culmine la investigación que adelantan los dos magistrados que fueron expresamente designados para ello, tampoco podremos sacar conclusiones definitivas. El gobierno intentó dialogar el 6 de noviembre, según hemos sabido, a través de un contacto entre el ministro de Justicia y Almarales. E intentó dialogar de nuevo a través del emisario de la Cruz Roja. Yo encuentro acertados esos esfuerzos de diálogo dentro de un contexto humanitario. Y el gobierno usó una expresión que yo comparto. Dijo, el gobierno no negocia, pero sí dialoga. El gobierno no podía negociar, pero sí podía dialogar con espíritu humanitario, intentando lo intentable. Creo que el señor ministro de Justicia, tanto el 6 de noviembre como el 7, procedió como correspondía desde el punto de vista de esta perspectiva. Probablemente en esa investigación se podrán sacar conclusiones definitivas. Yo personalmente pienso que el ministro, al dialogar también con los magistrados de la Corte el viernes siguiente a la tragedia, fue promotor de esa investigación. Y lo que interesa ahora es que se sepa a través de esa investigación qué ocurrió, cuándo ocurrió y cómo procedió cada uno de los protagonistas. Muchas gracias, doctor Galán. Arturo Abella, por favor, su primera pregunta al doctor Álvaro Gómez, y en la forma más atenta le suplico, ateniéndonos a las reglas del juego, limitarnos a 45 segundos si es posible, porque obviamente es imposible dar respuesta a una pregunta
que no es completa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor moderador. Doctor Gómez, el gobierno dictó un decreto según el cual de 274 delitos, si no estoy mal, 200 no tienen cárcel. Ello ha implicado un lío jurídico en la justicia. Usted ha combatido ese decreto. ¿Usted aboliría, si es elegido presidente, ese decreto? Ciertamente que sí. Yo quiero demostrar que la justicia prácticamente no existe en Colombia. Si usted me pudiera enfocar las cámaras sobre este papel, yo podría mostrarle qué es lo que yo entiendo por la inexistencia de la justicia. Supongamos que en este cuadrado sea el ámbito general de la justicia. Digamos que hay por año 500.000 delitos en el país. Es un cálculo aproximado, naturalmente. Las autoridades dicen que de estos delitos solamente el 60%, digamos esto, no lo conocen las autoridades. Son delitos que se cometen pero que no hay manera de identificarlos. No llegan a la noticia de las autoridades. Es decir, 300.000 delitos aquí. Nos quedan 200.000 aquí. De esos 200.000 delitos, el 50%, digamos esto, no se investiga tampoco porque no tiene autores conocidos, no hay sindicados, y como no vale la pena gastar tiempo en investigar una cosa que de antemano se sabe que no va a tener resultado. De esto que nos queda aquí, aparece que el 90%, es decir, esto, los sindicados o salen por falta de pruebas o no son sujetos de detención y por lo tanto tampoco producen un efecto judicial. Nos queda simplemente este sector que yo marco aquí en negro, que es el que se juzga con sentencia y que no llegan sino a entre 12.000 y 15.000 sentencias al año. Es decir, un 2.6% de todo el problema criminal. Gracias, doctor Gómez. Lamento interrumpirlo. Arturo Abella, por favor, su primera repregunta al doctor Luis Carlos Galán. Entonces, doctor Galán, usted pidió posteriormente, sigo con el Palacio de Justicia, usted pidió que se... Muchachos, pues una partecita del video, yo creo que todo eso también se hace con esa intención de que miremos cómo se hacían los debates antes y que sigamos exigiendo, debemos exigir el debate no puede morir. Lamentablemente, incluso si miramos la historia de estas personas, de Álvaro y de Luis, de Galán, ambos murieron, ¿no? Ambos murieron en la política y no podemos permitir volver a caer y que la violencia vuelva a caer sobre Colombia. Es decir, que no podemos seguirnos atacando porque piense el uno distinto al otro. Debemos aprender de la historia y miremos cómo funcionaba antes y cómo la persona estaba por encima de las ideas.